Hola chicos, vamos a ver algo en relación al Programa Nacional de Inmunizaciones. Esta es una clase que la dicta la Seremi generalmente. Em, Tiene desde la historia para que entiendan desde dónde vienen las vacunas hasta las estrategias de vacunación que se están usando en este momento en el país. Dentro del aula virtual ustedes van a tener un apartado donde están todas las generalidades en relación a la inmunidad, a los tipos de vacuna, a las precauciones que hay que tener con las vacunas, con cada una de ellas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vamos a ver esta clase como algo complementario, pero que nunca está de más que ustedes lo conozcan, ¿ya? El Programa Nacional de Inmunizaciones nace, ¿no es cierto?, hace mucho tiempo atrás. Voy a hablar primero de la historia de las vacunas, y para que ustedes sepan, chiquillos, las vacunas se llaman vacunas porque se hacían en los vacunos. Esa es la explicación del nombre vacuna. El origen de los anticuerpos parte hace mucho tiempo atrás, cuando se empezaron a estudiar enfermedades como la viruela, como ¿cómo se llama esto? La rubiola y otras enfermedades más, y se hacían crecer un poco los anticuerpos en los vacunos. Se destilaba la sangre de las vacas y se sacaban los anticuerpos. Estamos hablando hace muchos años atrás. Dentro de la historia, hay un montón de historias que ustedes pueden revisar. Yo solo me voy a referir a lo más general. Pero hay cosas importantes y hay hitos de vacunación que son necesarios de revisar un poco para entender y reforzar la necesidad de la vacunación. Como dice la diapositiva, y se los voy a leer textual, han logrado preservarse de la viruela por el remedio de la vacunación suministrada sin costo a 230 personas, todos con buen suceso de sus síntomas y periodos y sin el menor riesgo ni mayor incomodidad. Y esto está tomado de esta página del diario del 14 de mayo de 1812, y dice: experiencia fruto de la Junta de Diputados establecida por el paternal del superior gobierno. ¿Ya? Acá abajo está la referencia, si alguien la quiere buscar, yo les voy a dejar esta presentación en línea en su portal, y también van a tener disponible este video para el que lo quiera revisar en YouTube. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando desde hace muchísimo tiempo atrás. Por lo tanto, cuando ustedes piensan, ¿no es cierto?, en estos antivacunas o en la gente que de alguna manera tiene cierto recelo de cómo se va a vacunar, que las vacunas son malas para la gente, no tienen asidero, etcétera, etcétera, ustedes tomen de referencia, por ejemplo, la vacunación contra la viruela, que esto es una referencia del año 1812, donde ya se veía el éxito de la vacunación, y como dice acá, todos con un buen suceso. O sea, eso en castellano antiguo significa en el fondo que evolucionaron de buena manera, sin síntomas, y en el fondo con bastante seguridad. Algunas recomendaciones del cuidado médico del año 1929. Eran, por ejemplo, estas prácticas que ustedes ven acá, que eran las famosas gárgaras de sal, que también están bastante de moda ahora con el tema del coronavirus, ¿ya? Eh, um, pero en el fondo, como dice acá, la influenza la evitaban haciendo gárgaras con sal y con bicarbonato a diario. Esa era como la indicación en el año 1929, o sea, no estamos hablando hace mucho tiempo atrás, como para que ustedes se vayan haciendo una idea de cómo ha ido evolucionando todo este proceso con el correr de los años. Acá tienen algunas imágenes de lo que, cómo se ve la viruela, ¿ya? Miren este pequeño que está acá, miren este otro de acá. Por lo tanto, cuando la viruela era un problema de salud importante, efectivamente se morían muchos niños. Y fue una de las primeras enfermedades que se empezaron a estudiar a través de la inmunización y a través de la prevención con vacunas. La erradicación de la viruela
en Chile se hizo hace bastante tiempo, el año 1950. Recuerden de su clase del año pasado, ¿no es cierto?, Comunidad 1, cuando yo les hablaba un poco de la evolución de las enfermedades en el país y hablábamos de un hito que marcó, ¿no es cierto?, en la evolución de la mortalidad y la natalidad de los niños en Chile, y hablábamos de, no recuerdo si mencioné la viruela o no, pero hablábamos de la inclusión de las vacunas dentro de los programas de salud, la creación de los programas de salud, la creación de beneficios como el control de niños sanos y además la creación del Programa Nacional de Inmunización. Como para que ustedes se hagan la idea, nosotros fuimos pioneros en la erradicación de la viruela. Yo sigo confiando en que nuestra salud pública tiene una amplia trayectoria bastante confiable, ¿ya? Eh, por lo tanto, en Chile, y acá lo dice claramente, lo hicimos, erradicamos la viruela 27 años antes de la erradicación de esta en el resto del mundo. Se hizo en 1977 para el resto del mundo, ¿ya? O sea, no estamos mal en relación a las vacunas, somos líderes en relación a la gestión de enfermedades infectocontagiosas, llámese viruela, polio, tuberculosis, etcétera, etcétera. Otro hito de la vacunación fue el año 2015, ¿no es cierto? En la región de las Américas fue la primera del mundo en ser declarada libre de la transmisión endémica de la rubiola y como consecuencia del síndrome de la rubiola congénita o el SRC. Para los que no han hecho pediatría, creo que les toca pediatría en este semestre, la rubiola es una enfermedad que cuando a uno lo toma mal, digamos, cuando uno es niño, en general no produce mayores problemas, es una de las pestes que antiguamente eran habituales junto con la peste cristal, el sarampión, la alfombrilla, eran todas, digamos, de la misma familia y eran bastante habituales, ¿ya? El problema era cuando adquirían las mujeres embarazadas y se producía lo que se llama la rubiola congénita o el síndrome de rubiola congénita, donde los niños nacen con malformaciones, daños neurológicos, etcétera, etcétera. Esa fue una de las grandes razones por las que también se quiso erradicar la rubiola como una enfermedad importante. En el año 2016, las Américas de nuevo lanzó otro hito histórico y se convierte en la primera región del mundo en ser declarada libre de la transmisión endémica del virus del sarampión, que puede causar neumonía, edema cerebral y muerte. ¿Ya? El sarampión también es una enfermedad que era bastante común. De hecho, yo tuve sarampión cuando chica, casi me morí, efectivamente. Eh, y ese es el riesgo, en el fondo. Los niños que tienen sarampión pueden tener problemas a la visión, pueden tener problemas a nivel neurológico, pero también uno de los grandes factores es la muerte, ¿ya? También es una enfermedad infectocontagiosa que era necesario de erradicar. La erradicación de la poliomielitis en Chile en el año 1975 fue fuimos el tercer país en el mundo, ¿ya? La poliomielitis es una enfermedad que, como ustedes ven en las imágenes, causa bastantes malformaciones, problemas neurológicos y problemas, digamos, en el tren inferior de los niños. Y ahí es donde muchos de ustedes, sus abuelos o la gente mayor que ustedes conocen, fueron, digamos, secuelados de poliomielitis y no pueden caminar, están en silla de ruedas o tienen alguna malformación de sus extremidades inferiores. El año 1991 fue el último caso de poliomielitis en las Américas. Estamos en vía de erradicación en el mundo. Actualmente la poliomielitis tiene un contagio muy reducido en países muy puntuales como en África, en Asia, en países generalmente muy pobres donde la vacunación de la poliomielitis no es algo habitual. Y en Chile los únicos casos que se han dado han sido como efecto adverso de un mal manejo de la vacuna, que en ese tiempo era oral, ¿ya? Y si ustedes revisan su material, la vacuna de la polio oral, o la Sabin, que se llama el polio oral,
tenía una pequeña dificultad que era que la gran mayoría, bueno, la Sabin es una vacuna que está compuesta por virus vivos. Por lo tanto, al hacer la administración vía oral, pasa al tracto digestivo, gran parte de esos virus digamos, se procesan a nivel del tracto digestivo y se genera la inmunidad a nivel de la mucosa digestiva. Pero la gran mayoría, una gran parte de los virus se eliminan por vía fecal y se eliminan como virus activos. Por lo tanto, el contagio era por el mal manejo de las deposiciones y de los desechos de los niños que habían sido recién vacunados. Eso ya dejó de tenerse ese problema porque la poliomielitis ahora ya no es oral, sino que es intramuscular, ¿ya? Hay hitos de la vacunación en Chile. Este esquema es bastante grande, espero que lo puedan revisar con calma, pero acá les voy a nombrar algunos. En 1950 se erradica la viruela en Chile. En 1978 se crea el programa ampliado de inmunizaciones en Chile, esto lo revisamos el año pasado. En 1992 se elimina el sarampión. En 1975 se elimina la circulación del virus de la poliomielitis en Chile. Por lo tanto, tenemos credenciales suficientes como para liderar programas de vacunación a nivel mundial, ¿ya? Los hitos más recientes, se los voy a nombrar someramente. El año 2014, la vacunación se adjunta o se suma la vacunación contra la hepatitis A en la región de Arica, Parinacota y Tarapacá, y solo en esa región por calendario, porque es una región endémica de esta patología. Se hace la vacunación contra enfermedades meningocócicas, también se ingresa al Programa Nacional de Vacunación, y la vacunación contra el virus del papiloma humano. El año 2011 se introduce la vacuna neumocócica conjugada, ya vamos a revisar en detalle lo que hace cada vacuna. Y el año 2010 se introduce la vacuna neumocócica polisacaria. Todas estas cosas que ustedes están leyendo aquí, conjugada, polisacaria, de virus vivos, virus atenuados, booster, clúster y todas esas cosas, palabras raras que ustedes me van a escuchar decir probablemente, las van a encontrar dentro de su lección del Programa Nacional de Vacunación. Si tienen dudas en relación a algún término, por favor, siempre al final de cada lección o de cada unidad o de cada tema, les voy a dejar un foro para que vayamos resolviendo las dudas al respecto. Aquí están algunos calendarios de vacunación. Solo les quiero mostrar este, que es el de 1980, para que ustedes hagan un poco la suma y resta. Este no dice de qué año es, pero me da la sensación que es del año 2017-2018. Eh, pero ya partió con la polio inyectable y ya a los 4 meses la polio oral. Se fijan que ya la polio deja de ser oral en los más pequeñitos, ¿ya? Lo que les quiero mostrar con esta diapositiva es que el calendario de vacunación no ha cambiado mucho desde 1980 hasta el 2017, y si ustedes revisan el del 2020, que yo se los dejé en su lección, también se van a dar cuenta que no está muy alejado de lo que ya se hacía hace bastante tiempo atrás. Por lo tanto, hemos sido bastante cautos y eficientes en planificar un programa nacional de inmunización que se ha mantenido vigente a través del tiempo, ¿ya? Aquí ustedes se van a dar cuenta que habían algunas vacunas como a los 8 meses, la antisarampión, etcétera, etcétera, que ya no se administran, ¿ya? Pero la gran mayoría de las vacunas se mantiene. Se han agregado vacunas, pero prácticamente no se han quitado. Y las del sarampión, que antes era por programa a los 8 meses, ya se está haciendo como campañas y está incluida en la 3 vírica. El programa de vacunación en Chile, y aquí hay algunas características importantes que vamos a mencionar, es universal y gratuito. Yo lo he comentado en varias clases que me han escuchado hablar en relación a los programas, y el programa de vacunación es uno de los programas que tiene interés con el bien mayor de la población.
apela a la salud de la población en general, por lo tanto no podemos hacerlo pagado. Esto significa que si usted tiene a su hijo y se va a vacunar a un centro de salud público, ¿ya? O del Sistema de Servicio Nacional de Salud, esa vacunación es gratuita por las vacunas de los programas, ¿ya? Y con esto quiero decir que en el área privada se cobra, pero se cobra la administración de la vacuna y los insumos, no la vacuna en sí. Cada dosis, para que ustedes se hagan un poco la idea, cada dosis de vacuna cuesta alrededor de los 60 u 80 mil pesos. Por lo tanto, si le cobraron 20 mil pesos, claramente la vacuna no se la están cobrando, sino que le están cobrando la administración, la hora profesional o algún arancel que hayan fijado para poder cobrar algo, ¿ya? Otra cosa también que quiero puntualizar es que las instituciones privadas de salud generalmente mantienen vacunas que están extra programa, y sobre todo los pediatras son muy dados a la vacuna del virus sincicial, la vacuna de esto, la vacuna del otro. La verdad es que si fueran tan eficientes y tan efectivas como se predica en el área privada, estarían ya incluidas dentro del PNI, ¿ya? Así que ojo con eso. Ahora, nadie dice que si usted tiene los recursos y puede hacerlo y quiere hacerlo, lo haga. No le va a hacer mal esa vacuna al niño, pero no es algo que sea estrictamente necesario para la edad de los niños, ¿ya? Existe un decreto que define la obligatoriedad de la vacunación para grupos objetivos. Nuevamente volvemos a el tema de la salud pública y que se considera como un bien común que debe estar resguardado por la autoridad. Y esta obligatoriedad, no sé si lo hemos comentado en algún momento o en alguna clase, existe la facultad del director del servicio de salud o del director del centro de salud donde se está vacunando ese niño para obligar a esa mamá a vacunar a ese niño. ¿Por qué? Porque se consideran grupos de riesgo. Y en el fondo lo que se está haciendo no es proteger al niño de la enfermedad, sino que es proteger también al resto de la población, ¿ya? Que eso de repente es algo que las mamás no entienden. No es que la vacuna le va a hacer mal, no es que la vacuna tiene el famoso timerosal, también está dentro de la lección que ustedes tienen en el aula virtual, algunas palabras en relación al timerosal, el aluminio y todas esas cosas que se han usado desde el 1800 y nunca han dado problema. O sea, en este momento no tendrían por qué comenzar a dar, ¿ya? Eh, el uso, tiene que haber un uso organizado y una estructura que soporte, ¿no es cierto?, este programa nacional de inmunización. Por lo tanto, tiene que haber un soporte a través del Ministerio de Salud y los sistemas de salud pública para mantener vacunatorios y mantener personal y profesionales capacitados y además tener la logística, ¿no es cierto?, para importar vacunas. Lamentablemente nosotros ya no hacemos vacunas, antiguamente el Laboratorio Chile sí hacía, y éramos exportadores de vacunas también, pero bueno, razones políticas, si ustedes quieren indagar más en ese tema, lo pueden hacer, hay harto para leer en la red, pero básicamente esto se refiere a que es obligación del ministerio tener y resguardar una dotación de vacunas adecuada en función de la población. Y eso se programa, y eso se estudia, y se estudia en función de las coberturas, en función de las poblaciones y en función de los riesgos de cada enfermedad. ¿Ya? También eso seguramente lo vamos a ver algo, una pincelada en Gestión y Administración 1. Tiene que existir un programa político, un respaldo político, ¿ya?, independiente de todos los gobiernos. ¿Por qué? Porque nuevamente volvemos a lo mismo, es un bien común, es mayor, se asume como un bien mayor, es la salud de la población en general. Se integra con programas de salud a lo largo del ciclo vital. La gran mayoría de las vacunas se administran a nivel del programa de salud infantil o que ahora se llama el Programa Nacional del Niño, ¿ya? Y que incluye a niños hasta los 10 años. Y luego viene el programa del adolescente y se integran a través de los otros programas, por ejemplo, el programa de la mujer, el programa del adulto sano, etcétera, etcétera. Ay, se me fue la diapositiva.
Las vacunas son adquiridas de manera centralizada y esto tiene que ver con el aseguramiento del abastecimiento de las vacunas para el sistema público, pero también para el sistema privado. Tiene que hacerse de esa forma porque tiene que hacerse de una manera, ya lo vamos a ver cuando veamos la clase de cadena de frío, donde ustedes se van a dar cuenta que no es fácil mantener la cadena de frío, y para asegurar esa cadena de frío, los controles y asegurar la calidad del producto final que le llega al usuario, tiene que hacerse de manera centralizada y sumamente controlada, y quienes controlan todo ese proceso, adivinen quiénes son, los enfermeros o las enfermeras. ¿Ya? Y tiene que haber, existe también una comisión asesora que es el CABEI, que es quien determina cómo ingresar las vacunas al programa, cuándo dejar de vacunar a ciertas edades o cuándo hacer campañas de vacunación de acuerdo al comportamiento epidemiológico de la salud de la población. La misión del Programa Nacional de Inmunización es la protección de la población chilena frente a enfermedades inmunoprevenibles relevantes para la salud pública con calidad, seguridad y eficiencia, acorde al desarrollo biotecnológico y la evidencia científica. ¿Ya? Esto no es al lote, chiquillos. Cuando se ingresa una vacuna al programa, siempre tiene que haber pasado por todos los estudios habidos y por haber, fase 3, fase 4 de analítica, digamos que significa en castellano, digamos que las vacunas hayan sido probadas con seguridad en humanos y que además hayan tenido un tiempo prudente para observar los efectos a largo plazo. Por lo tanto, cada vacuna que se ingresa al Programa Nacional de Inmunización tiene sus estudios que la respaldan y que además tiene una trayectoria de uso a nivel internacional importante, lo que obviamente nos va a dar seguridad para poder administrar las vacunas. ¿Ya? Lo que puede ocurrir aquí, y aquí voy a recordar un caso que yo en mis años de supervisar el Programa Nacional de Vacunación de Inmunización en uno de los servicios de salud de Santiago, me tocó cuando se ingresó la vacuna de la hepatitis A al Programa Nacional de Inmunización. Era una vacuna nueva, era una vacuna que estaba absolutamente probada, tenía todos los estudios clínicos habido por haber, pero ojo con esto, y aquí hay que hacer la diferencia, las vacunas se compraron en esa oportunidad en la India. La India, para que ustedes un poco se hagan la idea, es gran productor de vacunas y de elementos tecnológicos, a pesar de la imagen que uno tiene de ese país. ¿Ya? ¿Cuál fue la dificultad? Empezamos a vacunar, todo muy bien, hasta que empezaron a llegar de vuelta nuestros niños con la primera dosis de vacuna de hepatitis A, que se estaba ingresando al programa, con secuelas, no secuelas, sino que reacciones adversas a vacuna, como por ejemplo rash cutáneo, fiebre muy alta, pero sobre todo era como una erupción cutánea que como que no tenía mucho que ver con la vacuna. De hecho, se mal diagnosticaron muchas rubiolas, sarampiones, alfombrillas y todo lo demás, pensando que era otra cosa, y se empezó a estudiar a estos niños, ya vamos a llegar cómo se hace todo este proceso, y se vio que eran los componentes o los aditivos que traía esa vacuna que tenían una razón biotecnológica que no habían sido probados en población latinoamericana. Y por un genotipo, o por, digamos, nuestros genes que nos hacen totalmente distintos a la población india, de la India, digamos, hizo cortocircuito, ¿no es cierto?, con nuestra biología, y esa fue la razón por la que nuestros niños hicieron algunas reacciones adversas que no fueron ninguna grave. Yo no recuerdo haber tenido ninguna grave en el momento. ¿Ya? Y después de eso también se evaluó si se seguían comprando vacunas a la India o se compraban en otros lugares que también son productores de vacunas como Holanda y como Gran Bretaña. No tengo claridad en este momento cómo se están adquiriendo las vacunas ni a qué países, ya hace mucho tiempo que estoy alejada del PNI,
pero eso es más o menos para que entiendan que esto no es al lote, o sea, uno no vacuna, no pone una vacuna y se desentiende, sino que uno administra la vacuna y está en un seguimiento permanente, sobre todo cuando las vacunas son nuevas en los programas. La misión del PNI ya la conversamos, pero básicamente tenemos este esquema nos muestra un poco la estructura que nosotros tenemos que tener en nuestra cabecita para entender cómo debe funcionar el PNI a nivel nacional, ¿ya? Desde la misión hacia abajo, hay que velar, ¿no es cierto?, porque haya un aumento o una mantención de las coberturas. La cobertura es la cantidad de niños vacunados al final de cada año. Y en el caso de nosotros estamos alrededor de un 95,5%, me corrigieron el otro día con las últimas estadísticas, creo que estamos en el 98% de población vacunada, efectivamente, con registro y todo, y población nacional y población inmigrante que no necesariamente están inscritos en ninguna parte, ¿ya? Este aumento o la mantención de coberturas nos permite tener una idea de que la gran mayoría de nuestra población está vacunada, por lo tanto, puede ser que, y por eso que es importante entender que las coberturas jamás van a ser el 100%, porque no somos magos, puede ser que se nos haya escapado algún niño o que haya un niño de alguna zona extrema que no se pueda vacunar, pero a ese niño que no está vacunado no le va a pasar nada, porque nuestra gran mayoría de la población, o sea, el 98% de nuestra población está vacunada, por lo tanto la contención de la enfermedad ya se hace a nivel comunitario, ¿ya? Esta mantención de cobertura nos permite varias cosas. Primero que todo, asegurar, ¿no es cierto?, la calidad y la seguridad de la inmunización, de que sirven, que son efectivas, de que son seguras, de que en el fondo podemos hacerlo con una cierta rigurosidad científica. Además, con esto le damos confianza a la población y podemos evaluar nuevas estrategias y nuevas vacunas. O sea, es lo que yo un poco les contaba en la historia de recién, ¿ya? Hay algo que se llama la oportunidad de vacunación. Y la oportunidad, como bien dice la palabra, es cada vez que nosotros estemos enfrentados a una oportunidad de vacunación, no hay que perderla. Porque lo más probable es que ese niño que fue a control ese día, que estaba un poquito resfriado, que tenía un poquito moquito, pero que no tenía fiebre, no va a volver para vacunarse, ¿ya? Por lo tanto, si ese niño se va y no lo vacunamos, es probable que perdamos esa oportunidad de vacunación. Y ahí hay que ser súper rigurosos con entender bien los procesos de inmunidad para ver por qué, en qué casos vamos a no vacunar y en qué casos sí vamos a vacunar, y tenemos que tener las herramientas y los conocimientos para poder entender, enseñarle a la mamá y explicarle por qué ese niño que está con un moquito, que está con un poquito de tos, que a lo mejor está resfriadito pero no ha estado con fiebre, sí se puede vacunar, ¿ya? Eso nos va a dar una alta eficiencia en términos de recursos humanos, recursos físicos, las cadenas de frío, las compras, que no se pierdan vacunas también, pero además nos va a permitir, como proceso de calidad, digamos, y de seguridad, mejorar nuestros sistemas de información, mejorar nuestra infraestructura, fortalecer nuestros recursos humanos, o sea, capacitarlo efectivamente en todo el proceso de vacunación y mejorar el financiamiento. Cada vez que aumenta la población se tiene que recalcular todo este proceso que yo les acabo de comentar. Y eso también nos va diciendo en un proceso de calidad continua, que lo vamos a ver si es que hacen en la asignatura de calidad conmigo, que eso todo nos da una oportunidad para mejorar la eficiencia de lo que ya estamos haciendo a través de estas 4 pilares que están acá abajo. ¿Por qué inmunizar? Y aquí esto es súper importante que lo entendamos. La inmunización es una de las intervenciones sanitarias más potentes y eficaces en relación con el costo. O sea, es mucho más barato gastar en una vacuna que me va a salir a lo mejor la dosis 60.000 pesos, 40.000 pesos, pero voy a tener a la población segura, porque voy a tener enfermedades infectocontagiosas que no van a estar dando vuelta en la población y que no me van a significar un aumento de las atenciones, una falta de recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Que es un poco, y aquí voy a hacer el paralelo con la contingencia que estamos viviendo,
en caso del SARS-CoV-19, mezclé los dos nombres, el SARS-CoV-2 o el COVID-19, no existe vacuna. Por lo tanto, estamos viendo los efectos de lo que significa una enfermedad infectocontagiosa que no tiene vacunas y que es de alta propagación en la población. La cantidad de fallecidos, no sé, al momento que ustedes vean este video, cuántos van a ser o en cuánto estamos, pero por lo menos hoy día estamos sobre los 4.000 y tantos en contagiados. Y a diferencia de lo que dijo nuestro estimado señor ministro, los virus en general no mutan a buena persona, eso es una teoría muy antigua, por lo tanto lo que tenemos que hacer es prevenir. Y por eso está la carrera en este momento en relación a desarrollar una vacuna que sea eficiente para el COVID-19, que sea eficiente y segura, ¿ya? Previene de enfermedades debilitantes y además discapacitantes, de discapacidades, digamos, que producen muchas discapacidades. Ustedes vieron las imágenes de la viruela, ustedes vieron las imágenes de la poliomielitis que yo les puse, por lo tanto, son enfermedades que, aparte de probablemente causar la muerte, pueden determinar una discapacidad futura de ese niño o de esa persona que no está vacunada. Es decisiva para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los ODM, que si quieren los pueden buscar en la Organización Mundial de la Salud, o en la Organización Panamericana de la Salud, o en la ONU, también aparecen, con el fin de reducir la pobreza y mejorar el desarrollo humano. Una de las determinantes sociales de salud sumamente importantes es la pobreza. Si nosotros mejoramos la salud de las personas van a tener mayores oportunidades de superar la pobreza, ¿ya? Creo que tengo una clase al respecto, creo que se las puedo dejar como un PPT, ¿no es cierto?, de consulta o de revisión si quieren. No es específico de esta asignatura, pero creo que sería interesante a lo mejor que lo pudieran revisar. Y otra de las razones es que contribuye al logro del objetivo de reducir la mortalidad entre los niños menores de 5 años. Yo siempre digo que una muerte es un costo que el personal de salud no se puede permitir, ¿ya? Esta es una de las razones y una de las cosas que llevaron a la generación de las vacunas, el evitar la muerte de las personas. Pero además la muerte de un niño es sumamente complejo de asumir, es un costo que en general las familias tienen que asumir solas. Y eso no es justo para las familias. Por lo tanto, yo insisto en que una muerte para un profesional de salud en el escenario que sea, ¿ya?, es una derrota. Ahora, hay que analizar bien esta frase, no lo tomen como que, uy, se me falleció un paciente y no sirvo para nada. Hay circunstancias que a nosotros nos impiden ayudar a las personas para que no, digamos, no perder a las personas, como en este caso que ustedes ven, seguramente han visto las imágenes, unas imágenes terribles, ¿no es cierto?, donde fallecen 1.000 personas, 2.000 personas, 3.000 personas al día, y lo encuentro atroz, pero eso en este caso escapa a toda capacidad de, con los recursos que nosotros tenemos en este momento, escapa a toda nuestra capacidad, ¿no es cierto?, de ayuda o de resolución. Pero en el caso de un niño que no se vacunó, se podría haber evitado, ¿ya? Y esa es un poco la reflexión que yo los quiero invitar a que también realicen. Las estrategias de inmunización son varias y son distintas. Vamos a revisar algunas de ellas. Vacunar vacunas por grupo de edad. Por ejemplo, programación universal para producir inmunidad, que esto tiene que ver con las cantidades de vacunas que se ponen a través de los años, y ustedes mismos lo pueden revisar a través del programa y del calendario de vacunación. Se van a dar cuenta que una misma vacuna se pone en varias edades distintas, y eso tiene una razón de ser, ¿ya? Tiene que ver con la edad, tiene que ver con los números de dosis requeridas dentro de lo estudiado y el booster o la cantidad de refuerzos. En el fondo, los boosters son aquellas dosis más pequeñas de vacunas que se ponen como para revitalizar un poco o remover un poco la memoria inmunitaria, y por eso también se llaman refuerzos.
Existen vacunas de urgencia, como las que se ponen frente a la exposición a situaciones de riesgo, como la antirrábica, la antitetánica, la exposición a sangre y fluidos corporales, ¿ya? Eh, y esas generalmente las ponen en la urgencia y se mantienen, cuando pasen por el servicio de urgencia, se van a dar cuenta que va a haber un refrigerador, ¿no es cierto? Y van a tener la antirrábica, la antitetánica y otras más. Hay vacunas que se administran para grupos vulnerables, por ejemplo, los adultos mayores y los prematuros, los inmunosuprimidos como la Neumo 23, o por mayor exposición a riesgo de sangre, por ejemplo, el personal de salud y la diálisis. Y ahí está la razón de por qué ustedes se tuvieron que vacunar contra la hepatitis B, y por qué también nos vacunamos anualmente contra la influenza. Yo los llamo de verdad a vacunarse si es que pueden, si es que tienen acceso a las vacunas. Este año están súper escasas, yo me quedé sin vacuna, todos los años me vacuno, pero es algo que también es necesario tener en cuenta, ¿ya? Para poder hacer salud hay que estar sano y prevenir. Existen otras estrategias de vacunación que también tienen que ver con las que se llaman vacunación de bloqueo, como las que se hacen a los contactos de inmunosuprimidos, que en el fondo lo que se hace también se llama capullo, ¿ya? Los van a encontrar con esos dos términos, donde a veces el inmunosuprimido en ese momento no se puede vacunar, pero se vacuna a la familia que lo rodea. ¿Para qué? Para producir como un escudo o un capullo protector, cosa de que ese familiar que está con él en forma permanente no pueda llevarle, digamos, el bicho o el microorganismo, para que usemos un lenguaje técnico, ahora que va a quedar grabado, va a quedar la evidencia, de el microorganismo no llegue a la persona que está inmunosuprimida. Por ejemplo, otra vacunación de bloqueo podría ser la que se hace al sarampión y la rubiola, la vacunación que se hace a las embarazadas para que el niño no tenga, el niño que está por nacer, digamos, nazca sin el síndrome, ¿no es cierto?, que yo les comentaba. Existen otros tipos de vacunaciones que son las vacunaciones preexposición, y aquí está la vacunación ocupacional, como por ejemplo la vacunación que se le hace a las manipuladoras de alimentos para la tifoidea, ¿ya? Eh, la ocupacional para nosotros también sería la hepatitis B, ¿ya? También se puede tomar de las dos formas, y las vacunas que piden a los extranjeros, ¿no es cierto?, cuando viajan a zonas endémicas de enfermedades que nosotros no tenemos en nuestro país, ¿ya? A ver, ¿qué más tenemos acá? Las campañas de vacunación son programadas con una amplia cobertura. La idea es que se designe un grupo etario o un grupo de riesgo, ¿no es cierto?, para vacunar, y esa cobertura alcance ojalá al 98,x% o ojalá al 100%. ¿Ya? Y aquí están los refuerzos de grupos específicos, por ejemplo, adolescentes por pérdida de refuerzos naturales cuando existe una incidencia muy baja de la enfermedad, es un ejemplo, en forma periódica, como la campaña de la tresvírica o la antisarampión para completar vacíos de cobertura, que también se hace, ¿ya? Y las vacunas estacionales y con variabilidad de agentes anualmente, como la antiinfluenza. También existen algunas que no están programadas con anterioridad, como por ejemplo algunas relacionadas con situaciones epidemiológicas nacionales o internacionales que tienen que ver con brotes, ¿no es cierto?, de algunas patologías que no están contempladas con anterioridad, como por ejemplo las de meningitis, que es la MMW135, ¿ya? Existe también la vacunación de hepatitis A en zonas de sequía extrema, como en el norte. Arica y Parinacota son las dos zonas donde se vacuna para hepatitis A. Vamos a hacer un pequeño, lo vamos a dejar hasta aquí. Les voy a poner ¿cómo se llama esto? La presentación completa, el documento completo para que lo revisen. En relación a los aspectos legales, quiero que lo revisen lo que está aquí, ¿ya? Y vamos a hacer seguramente alguna discusión en línea
un live, un webinar, como ustedes quieran llamarlo, ¿no es cierto?, para discutir este aspecto que es importante que lo tengamos claro y que no nos confundamos con algunos términos que son necesarios de entender. Así que vamos a dejar el video hasta acá. Esta es la primera parte, probablemente van a encontrar una segunda parte y hasta una tercera parte de lo que es cadena de frío. Y lo pueden buscar en el canal de YouTube en la carpeta o en la lista de reproducción de Enfermería y Comunidad 2. Así que por ahora vamos a dejarlo hasta aquí para que tampoco se me cansen con tanta información.